Hola hermanos, saludos a todos estudiantes. Seguimos con el estudio del libro de Hebreos. Estamos entrando en uno de los capítulos, yo diría, más picantes en toda la Biblia. Hay un tema aquí súper poderoso aquí en el capítulo 6 de Hebreos y continuamos siguiendo. Hemos estado estudiando capítulo 5, Jesús en el orden de Melquisedec, todo lo que él pasó. Déjame poner las transparencias para poder compartir um, la lección. Aquí tenemos Hebreos capítulo 6. Y wow, aquí estamos en el corazón, mero del libro de Hebreos, de qué se trata y por qué importante. Y también verás aquí por qué muchos no querían a Hebreos, ¿no? Especialmente cuando uno entiende la enseñanza de muchos evangélicos, que uno nunca puede caer de la fe. Vamos a hablar de eso. Y aquí toca ese tema. Vamos a empezar con el versículo 4 porque ya hablamos del versículo 1 a 3 como parte del argumento de Jesús y de la explicación de la necesidad de madurez, de seguir creciendo. Caer de la fe es un tema muy importante. Yo diría un tema importante entender con madurez, no entender realmente lo que dice la Biblia. Hay varios versículos en el libro de Hebreos que habla de caer de la fe. Obviamente, Hebreos 3, 12, 6, 4, 10, 26 y 35. Y vamos a tocar todos aquí, empezando en versículo 4 de capítulo 6. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Palabras fuertes aquí, palabras fuertes. Y vamos a entrar directamente, ¿no? ¿Es posible caer de la fe? Bueno, en nuestra iglesia sabemos claro que sí es posible, pero hay que entender que esto es un tema muy impactante y muy importante en el mundo evangélico, porque para la mayoría de los evangélicos existe la doctrina de que cuando uno es salvo, nunca puedes perder la salvación. Y esto es parte de la doctrina de que solo por la fe uno puede ser salvo, y es decir, que si pones tu fe en Cristo, nada te puede quitar la salvación. Yo creo que siempre hay una confusión entre el amor de Cristo y la salvación de Cristo. El amor de Cristo nunca cambia, nada que haces. No puedes hacer nada para cambiar el amor de Cristo. Pero en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu relación con Dios, tu relación con Cristo, eso está en tus manos. Y entonces, obviamente, nosotros sí creemos, y obviamente el autor de Hebreos sí cree que uno puede perder su salvación, puede perder todo lo que ha logrado por falta de fe, por falta de obediencia. Y habla mucho de eso aquí en Hebreos 6. Hebreos 6 y Hebreos 10 son los capítulos muy importantes aquí. Dice que empieza diciendo, es imposible. Imposible, no dice que es difícil, no dice que va a ser difícil, no dice que no va a ser fácil, dice es imposible, es decir, que no puede pasar, que renueven su arrepentimiento aquellos. Wow, empieza así, que no pueden volver al arrepentimiento. ¿Los quiénes? Los que han sido una vez iluminados. Hay muchos libros y a lo mejor has leído o estás leyendo otros comentarios que luchan con este capítulo porque no quieren aceptar que alguien puede perder su fe. Entonces,
todos estos temas los trastornan y tratan de encontrar otra manera de explicar estas frases. Es obvio lo que quieren decir. ¿Quién ha sido iluminado? Jesús es la luz. Si llegas a Jesús y aceptas a Jesús y sigues a Jesús, eres iluminado. Él es la luz. Los que han saboreado el don celestial, el regalo del Espíritu Santo, los regalos de la vida, que no solamente sabes de ellos, no solamente has sido, alguien te enseñó de esto, lo has experimentado, lo has saboreado. No viste la hamburguesa en la televisión, tú comiste una, ¿no? Tú comiste el pan de Cristo, tú comiste el mensaje de Cristo, has saboreado esto, que han tenido parte en el Espíritu Santo. Para tener parte, uno tiene que ser bautizado, uno tiene que recibir la imposición de las manos de los apóstoles o de los apóstoles y es la única manera de experimentar. Entonces, claro, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando porque a veces discuten y dicen que no, son gente que vinieron a la iglesia pero no eran hermanos. No, claro que no, él está describiendo clarísimo que está hablando de hermanos que han experimentado la buena palabra de Dios, ¿no? Que la han puesto en práctica, que saben que es la verdad, que han sido liberados por la palabra de Dios, han sido salvos por la palabra de Dios, han sido transformados por la palabra de Dios, se han preparado para el mundo venidero por la palabra de Dios. Eso es un cristiano, eso es un discípulo. Y dice, para ellos es imposible renovar su arrepentimiento cuando después de todo se han apartado. ¡Wow! Eso es poderoso. Se han apartado. Los que se han apartado es imposible que regresan al arrepentimiento, que pueden regresar. Dice, es imposible, porque si vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Wow. Es decir, que es querer crucificar a Jesús de nuevo. Es querer humillarlo de nuevo. No, no se puede hacer. Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esto suena mucho como palabras de Jesús, ¿no? Cuando dijo que uno puede hacer con sal que ha perdido su salida, ¿no? Que no tiene sal, que ya no tiene sabor. Dice, solo hay que tirarlo afuera. ¿O qué pasa con la rama que nunca da fruto? Dice que el jardinero corta todas esas ramas y los quema. Son palabras fuertes, sí, pero son palabras de Cristo. Son palabras aquí del Espíritu Santo, no de que de nada vale tener mucha fe en el pasado, pero ahora no practicar esa fe y apartarte, dejar tu fe, de nada te sirve. Caer de la fe es una cosa real, ¿no? Si uno tiene tiempo en la iglesia, uno ha visto muchos caer de la fe. ¿Qué nos dice de eso? Es crucificar al Hijo de Dios de nuevo. Es someter a Jesús a la desgracia pública. Es pisotear al Hijo de Dios bajo los pies. Es insultar al Espíritu Santo. Es blasfemar el Espíritu Santo. Es cometer el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Bueno, no, la verdad es que no sabemos seguramente, pero muchos creen que es continuar voluntaria y deliberadamente en el pecado, al propósito pecar. Y aquí donde habla de eso en Hebreos 10:26 también es una referencia a Números
15:30, donde dice, pero el que peque deliberadamente, es una palabra fuerte, deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminado de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. ¿Ves? Como he mencionado varias veces, hay una diferencia grande entre caer en pecado por ignorancia, por tontería, por no poner atención, por descuido, de no descuidar tu alma. Y es otra cosa, saber lo que es pecado, decidir pecar a propósito contra la palabra de Dios, contra lo que dice Jesús. Es una rebeldía. Uno es caer, otro es caer en rebeldía. Uno es caer en pecado, tonterías, estupidez, debilidades. Otro es a propósito, deliberadamente, a propósito. Eso no es un hermano que está luchando con su debilidad, una hermana que ha caído otra vez en su mal humor o mal temperamento o algo, o a un drogadito que ha caído en sus drogas o impurezas, cuando quiere evitar eso y quiere vivir una vida sana y correcta. No, esto es la persona que sabe y que puede evitarlo, pero decide hacerlo de todos modos. Esto es hipocresía. Esto es la persona saber y hacerlo y decir, ni modo, yo lo voy a hacer. Lo hago porque yo quiero hacerlo. Y no hay perdón para eso. Y muchos dirían que eso es el pecado imperdonable. Un discípulo decidir vivir en pecado y pecar contra Dios, contra la iglesia, contra los hermanos. Cuando Ananías y Zafira pecaron, Pedro les dijo, no han pecado contra hombres, han pecado contra el Espíritu Santo. Y eso es el pecado imperdonable. Por eso muchos dan ese argumento, que eso es mentir a la iglesia. Pero fíjate, no fue que ellos mintieron en una oración, mintieron a los líderes de la iglesia. Y Pablo lo tomó como mintieron al Espíritu Santo y se murieron inmediatamente. Entonces, es una cosa muy fuerte, es una cosa muy picante. Ahora, este concepto, vamos a decir, de vivir nosotros como discípulos y caer de la fe. La pregunta que siempre a mí me preguntan ¿significa que alguien no puede ser restaurado? Porque aquí dice que es imposible, ¿no? Hay que entender, bueno, la palabra en griega es parapipto, que significa caer, abandonar algo, ¿no? Que alguien decide, no es dejar algo, es una palabra muy sencilla, no es complicada. Y dice, es imposible regresar o imposible volver al arrepentimiento. Entonces la pregunta, y yo he tenido varias personas preguntarme con mucho temor, si por ese versículo en Hebreos 6:6, que dice que es imposible, entonces no puedo ser restaurado. ¿No es cierto que restauramos nosotros, personas en la iglesia? Te voy a decir mi opinión, cómo yo lo aplico, cómo yo lo veo. Opinión personal, pero opinión basada en muchas escrituras, que no vamos a hacer el estudio ahora. Pero en mi opinión, hay un punto en que es imposible regresar y que nada que uno pueda hacer puede regresar a la persona. Pero antes de eso, hay muchos puntos importantes y aquí tengo como un esquema, un dibujo de, vamos a decir, aquí empezamos
conectados con Dios, los dos anillos, como casados con Dios, unos con Dios. El hermano débil empieza a separar. Todavía está conectado, pero no muy bien. El hermano muy débil sigue su conexión, pero por poco. Y luego hay un hermano que ha dejado su conexión, pero no ha cruzado la línea todavía. Hay un punto en que uno ya nunca va a regresar. ¿Cómo uno sabe dónde está en ese proceso? Yo creo que la persona que quiere regresar no ha cruzado la línea. No ha llegado a ese punto. Yo he conocido y yo he visto hermanos que han caído en la fe y yo más tarde hablo con ellos y jamás van a regresar. Por amargura, enojo, ira, pecado, odio, mentira, jamás. Es imposible. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo sé si he cruzado la línea? Bueno, si quieres ser restaurado, no has cruzado la línea. Si no quieres ser restaurado, has cruzado la línea. Si es imposible, bueno, ya lo sabes. Pero por eso, por ejemplo, la parábola de los 99 ovejas, Jesús manda, dice el buen pastor, va y busca a esa oveja. No ha cruzado la línea. Sí está separado de una manera, no es como el cuarto dibujo aquí. Está separado, no está muy conectado, pero no ha cruzado la línea. Pero llega a una línea, todos llegan a esa línea que están afuera y cruzan la línea y jamás van a regresar, porque es un punto imposible. Pero mientras que están dispuestos a hablar o aún visitar la iglesia o no han cerrado la puerta para siempre, todavía uno puede ser restaurado. Pero hay un punto, yo creo que si uno sigue así por mucho tiempo, llega a esa línea y cruza la línea. Y luego es imposible. No es para mí decir quién ha cruzado la línea. Es obvio. Los que no quieren nada que ver con la Biblia, con Dios, con la iglesia, con nada, obviamente han cruzado. Pero los que todavía con que pueda hablar, familiares, amigos, si es posible, no han cruzado la línea. Así sabemos. Seguimos. Habla varias veces de lo que es imposible. Dice, es imposible llevarnos a un arrepentimiento renovado una vez que nos hayamos apartado. De eso hablamos ahorita, Hebreos 6:4. Es imposible que Dios mienta, eso nos dice en Hebreos 6:18. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos perdone todos los pecados. Es imposible. Aún en esos tiempos, solamente los pecados ignorantes, no los pecados a propósito. Nada te puede salvar si sigues con propósito. Agradar a Dios, imposible agradar a Dios sin fe. Esas son frases de la Biblia. Es importante notar lo que nos dice en Hebreos, lo que es imposible. No puedes agradar a Dios sin fe. Requiere fe. Y recuerda que fe en el concepto hebreo es confianza, es lealtad, es poner toda tu esperanza en algo. Eso es fe. No es solamente creer, no es solamente aceptar, ni es solamente obedecer, aunque obediencia es una parte muy grande. Es también confiar, es también ser leal. Eso es fe. Y no puedes agradar a Dios sin eso. No es cuestión de, muchos piensan que, bueno, estoy en la iglesia, estoy bien. No, si no tienes fe, no estás bien. No me importa si tienes 40 años en la iglesia. Si has perdido tu fe, hay muchos hermanos, son como zombies cristianos. Parecen que son vivos, pero no son muertos. Es que no tienen fe. Viven según la tradición. Dejaron la tradición católica para entrar a la iglesia, pero ahora tienen mucho tiempo en la iglesia y su nueva tradición es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Y no tienen fe y no serán salvos. Hay que tener fe.
Así podemos agradar a Dios con fe. Somos salvos por la fe. La solución sencilla, clara, muy importante, seguir creciendo, pasar a la madurez. No dejar de crecer, no dejar de avanzar, no dejar de empujar, de leer, de memorizar escrituras, de aprender cómo meditar, cómo vivir una vida de contemplación en las escrituras para seguir creciendo espiritualmente, para ser más y más una persona espiritual, significando dirigido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, íntimo con el Espíritu Santo, ojos enfocados en Cristo, esa vida. Y hay mucho que todos pueden crecer. Yo tengo casi 40 años en la fe y tengo mucho más que puedo crecer. No se trata de una vida evitando las enseñanzas básicas de fe, arrepentimiento, bautismo y juicio final. Claro, esas cosas son importantes, pero hay cosas mucho más grandes e importantes como cómo vivir por la fe, cómo caminar en el Espíritu Santo, cómo caminar con Dios todo el día, cómo obedecer y glorificar a Dios cada día, cómo vivir en el Espíritu Santo. Son cosas muy importantes. Así uno jamás va a caer de la fe. Jamás. Va a estar lejos de ese punto. Número 2, perseverar en tu fe. La fe crece tomando los retos, sufriendo, pasando por pruebas, superando los obstáculos. La práctica de la fe. Esa práctica es lo que nos ayuda a crecer en la fe. Si sigamos practicando esa fe, es la solución para nunca jamás caer. Jamás. Dice, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal el Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y nos explica que la tierra que no da, no vale nada. La tierra que da recibe bendición de Dios. Así es la vida cristiana. Y no porque Dios nos quiere castigar, porque así va a pasar. Todas las enseñanzas de Cristo nos traen bendiciones. Y si no la practicamos, sufrimos lo que nos da el mundo. Y lo increíble es que esas son advertencias muy fuertes. Muy fuertes. Yo diría los más fuertes. Ese y capítulo 10. Los más fuertes en toda la Biblia. Porque hay palabras fuertes en el Antiguo Testamento, más fuertes. Pero eso fue el Antiguo Testamento. Estas son palabras fuertes en Cristo, en el tiempo de gracia y amor, que hay que poner atención y tomarlo en serio. Pero luego, ¡pum!, cambio, ¿no? El autor cambia al ánimo. En cuanto a ustedes, es como el predicador está hablando de qué pasa a los hermanos y qué pasa en la iglesia y qué pasa en el mundo. Y le digo, pero en cuanto a ustedes, hermanos, dice, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando de ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imitan a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, él nos dice, nos da el ánimo de que sabe en nuestros corazones que no somos así y no queremos caer en eso. Quiere que sepamos
que sepamos el peligro de dejar de poner atención, de no crecer, de no caminar por fe, de ser rebelde. Quiere que sepamos todas las advertencias, pero dice, pero ¿cuántos de ustedes yo sé que no es tu corazón? No es tu corazón. Y hay unas palabras aquí, yo creo que son algunos de los más inspirantes en toda la Biblia. Dice que porque Dios no es injusto. Todos nosotros sufrimos por ser cristianos. Yo sé que ustedes que están escuchando esta clase, algunos fueron echados de sus familias, algunos fueron echados de sus casas, fueron insultados, amigos les abandonaron y insultaron y hablaron la gente mal de ustedes. Sufrieron mucho cuando se hicieron cristianos. Y aún en la iglesia han sufrido cuando hubo líderes malos o incapaces o cuando alguien fue demasiado duro contigo o no te trataron bien o no te entendieron cuando caíste o no había misericordia cuando hiciste algo mal. Yo sé que todos han sufrido, aún en la iglesia. Y dice, Dios no es injusto para olvidarse de las obras. Él sabe todas las veces que has perdonado a alguien, todas las veces que has confiado en Dios, que has dicho que aunque el mundo no entiende, yo sé que Dios, tú me entiendes. Él sabe de todo el arrepentimiento que has hecho, todas las veces que has admitido o confesado tus pecados. Él sabe de todo lo que has sufrido en la vida. Él sabe de mucho trabajo que has hecho por Él, los sacrificios, el dinero que has dado a la iglesia, el sufrimiento que has vivido por compartir tu fe o para dar mucho, cambiar o mudar o lo que sea que has dado por el amor. Él lo ha visto todo. Yo creo que muchas veces Satanás nos quiere desanimar diciéndonos que tú eres tonto, has dado tanto dinero, ya hubieras comprado una casa o una casa más grande o ya hubieras comprado un carro bonito o hubieras tenido mucho más dinero en el banco y mucha más seguridad en la vida. ¡Qué tonto eres tú! Eso es lo que nos quiere convencer Satanás. Pero aquí en Hebreos nos dice que Dios está mirando y Él sabe y no se olvida de las muchas obras y el amor que has dado para su gloria. Ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Yo sé que ustedes en la clase tienen muchos años, décadas de servir al Señor, de sacrificar, de servir, de trabajar, de negarse a sí mismo, de dar todo. Dios lo ha visto, Dios lo sabe. Él sabe. Luego dice, y termina el pensamiento con un empujo, ¿no? Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final que completa su esperanza. No dejas de dar. No dejes de sacrificar, de amar, de empujar, de negarte a ti mismo. Has sido bueno y sigue siendo bueno. Y Dios ha visto todo y sigue mirando todo lo que haces. Sigue fiel, dando, sacrificando hasta el final. Parece que se completa su esperanza, las promesas que Dios ha hecho para ti. Y luego termina con como yo diría como un toque. No sean perezosos. Siguen empujando. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es increíble porque yo siempre he tenido mis héroes en la fe, ¿no? Como Gordon Ferguson, quien fue alguien que me ayudó mucho cuando yo era joven en la fe. Greg Mrutsky me ayudó mucho. Eran héroes, ejemplos para mí. Sam y Jerry Lang, que nos discipularon por muchos años, entrenaron a Michelle y yo y me nombraron evangelista y he recibido tanto y veo sus vidas increíbles, sus familias.
No que son perfectos, sino que no tienen sus errores, pero veo cómo Dios ha podido bendecir sus vidas. Y ahora yo soy el que es uno de los más viejos ahora en la iglesia. Pero yo invito a cualquier mirar a mi vida, mi familia, la relación que tengo con mis hijos. Increíble. Increíble. Todo esto ha venido de Dios, de esta vida fiel, esta vida dedicada al Señor. Y que a veces ha requerido mucha paciencia y mucha fe. Pero Dios me ha bendecido grandemente. Y no para nada, ni acerco a ser una persona perfecta. Sigo con mis errores, mis debilidades, mi pecado, mis tonterías. Pero sigo creciendo, sigo avanzando en la fe. Y así puedo ser un buen ejemplo para los otros. Así puedo yo ser un buen ejemplo. Tú puedes ser un buen ejemplo. Así ha sido Jesús, el ejemplo perfecto para nosotros. ¿Ves? Regresa al, al ejemplo de Jesús. Y versículo 13 a 20 lo pone todo en un párrafo. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham fue un buen ejemplo. Abraham recibió lo que se le había prometido, ¿no? Una vida increíble. ¿Sufrió? Sí, claro, sufrió. ¿Cometió errores? Sí, hizo sus errores. Hizo tonterías, mintió, regaló a su esposa 2 veces. Pero sin embargo, con fe, regresó siempre, seguía haciendo lo bueno, se arrepintió, corrigió los errores. Dice así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió todo lo que se había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, es decir, que nunca cambia, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son las dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es otra cosa imposible, tengamos un estímulo poderoso. Estímulo poderoso. Eso vale mucho. Tener un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ves cómo todo esto conecta? Todo esto conecta. El que vive fiel como Abraham recibirá todas las bendiciones de Dios. Que Dios no es mentiroso. Es imposible para él mentir. Todas las promesas que tenemos nosotros como discípulos de Cristo vendrán en la fe. Hay que confiar, y a veces la fe uno no realiza en tiempos buenos. La fe se realiza en tiempos difíciles. Se demuestra en el sufrimiento o se revela la falta de fe en el sufrimiento. Es lo que está diciendo aquí, para animarnos todos. Y termina con una confianza. Porque sabe que algunos cuando escuchan de caer de la fe piensan, ay, pero ¿qué tal si yo caigo de la fe? ¿O qué tal si he luchado? ¿O qué tal si he sido hipócrita? Arrepiéntate y sigue caminando fiel. Dice, nosotros tenemos
como firme y segura ancla del alma. Debemos tener mucha confianza. Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Tú sabes, nadie podría ir detrás de la cortina, solo el sumo sacerdote una vez por año. Es nuestro Salvador, es nuestro Jesucristo. Él entra el santuario para nosotros, para nuestros pecados. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Entonces regresamos y terminamos otra vez con la promesa de Dios ya cumplida. Jesús es mejor que cualquier profeta, mejor que aún los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Abraham, mejor que el sumo sacerdote. Él es no del orden de Aarón, sino al orden de Melquisedec, que fue establecido directamente de Dios. ¿Ves? Y continuamos. Y capítulo 7, entramos aún más. ¿Qué significa esto? El orden, ser del orden de Melquisedec. Pero ahí vemos mucho y recibimos mucha bendición con lo que hemos estudiado. Y aquí vamos a parar y dejar la clase. Buen camino.